Comenzaremos entonces cediéndole la palabra al intendente municipal del partido de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras. Bueno, gracias, Hernán, por acompañarnos en esta... Tan inquietos, Y una propuesta de Oscar de hacer un curso que va a durar 4 charlas. Empezar con esta, la primera, que tiene que ver con la historia argentina. Y bueno, ¿y quién mejor que Hernán como para debatir y tirar disparadores que son tan importantes en estos tiempos, que nos permitan recuperar el debate como una herramienta de la construcción de un pensamiento crítico que muchas veces lo hemos dejado de tener? Así que gracias, Hernán, por acompañarnos. Él nos decía, Oscar, que poner un nombre que lance este programa. Y hoy, bueno, tuvimos la pérdida de una compañera, Isabel Eckler, que una compañera militante que tiene a su compañero desaparecido y fue una luchadora siempre en este tema de la memoria, verdad y justicia. Y yo la conocí en el año fines del 82 y en aquel tiempo era María, su nombre era María, y ella siempre jugaba, ¿no?, con que se había juntado con otro compañero y su temor de todas las noches era, porque a su compañero que estaba desaparecido lo llamaba el gordo, me hace el gordo viene y me toca el timbre a la noche, decía. Nunca sucedió, porque bueno, pero siempre tenía ese humor también para lo dramático y para lo complejo que nos pasó en la historia de un montón de compañeros que bueno, llegar a este presente duele, ¿no? Justamente por todo ese esfuerzo, por toda esa generación de compañeros que supieron dar la vida por esta lucha y por esta causa, y que bueno, que sigue, siempre sigue. Yo siempre digo, mientras uno de los nuestros esté dispuesto a dar pelea, la historia va a seguir vigente. Así que gracias, Oscar, gracias, Hernán, por acompañarnos. Bueno, a todos ustedes. Bueno, vamos a lo importante. Ahora sigue la locutora, no le quito el trabajo al locutor. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, intendente, por sus palabras. Continuamos entonces compartiendo la palabra del director del Instituto de Estudios de América Latina y exintendente del partido de Avellaneda, Oscar Laborde. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno estar acá. Habla bien de nosotros, que en este momento de bronca, de resistencia, a veces de impotencia, nos encontremos para reflexionar. Nos encontremos en un momento en la lucha de esta resistencia para pensar lo que nos pasa. Y eso tiene que ver con que hay que revisar lo actuado, hay que pensar cómo seguir. Bueno, charlándolo con Jorge, coincidimos en la necesidad de ordenar este debate imprescindible, ¿no? Nosotros estamos en un momento crítico. Momento crítico, claro, el movimiento popular, el peronismo, ha atravesado otros momentos críticos, seguramente Hernán nos podrá hablar, pero los ha superado justamente cuando se planteó autocríticamente qué es lo que sucedía. Nosotros venimos de una derrota electoral y yo creo que efectivamente el primer motivo, digamos, del triunfo de Milei es el mal gobierno que hicimos. Las expectativas que se generaron y por el mal gobierno que hicimos. Yo creo que hay que asumirlo porque es lo que necesita la gente cuando le vamos a hablar, es la honestidad de que digamos lo que se siente. Pero también tuvimos una derrota política, ¿no? Y claro, el momento es crítico porque en otras derrotas electorales era cuestión de reagruparse, que el peronismo se reagrupara, que agrupara al resto del movimiento popular y que volviera al gobierno, ¿no? Pero es más que eso, que una derrota electoral, sino es una derrota política. Y claro, el movimiento popular encontrará
encontrará los caminos. Y nosotros que somos militantes tenemos que proponernos acompañar, aprendiendo, debatiendo ese proceso. Y comprender que es una lucha de ideas. Es una lucha de ideas. Claro, por supuesto está la épica, la voluntad. Muchas veces el movimiento popular en situaciones muy adversas, digamos, apeló a la voluntad para superar, pero el que no sabe por qué ideas pelea ya perdió la pelea. ¿No? Digamos, y el enemigo tiene muy claro cuáles son las ideas. Y nosotros tenemos que conocer al adversario, al enemigo, y entonces a partir de eso comprender cuáles son nuestras ideas. Ahí conseguimos entonces organizar este debate en 4 charlas. Bueno, la necesidad de la historia argentina. Lo tenemos acá el profesor Brienza. Estamos todos muy entusiasmados de escucharlo, lo hemos leído, varios libros de él, El Loco de Orrego es de mis preferidos, porque lo que se trata es de comprender que la lucha, es decir, ¿qué es la historia argentina y la lucha de América Latina? La lucha del pueblo por su liberación. Y la lucha no empezó cuando nosotros empezamos a luchar, ni va a dejar de, digamos, de producirse cuando nosotros dejemos de luchar. Entonces esa historia es la que hay que comprender, ¿no? Digamos, tal vez en la génesis mismo de la Revolución de Mayo estaba estos 2 proyectos centralmente que disputan, ¿no? La élite asociada a algún imperio en desmedro del pueblo y el pueblo que lucha por su liberación. Luego de ver la historia, pensamos con Jorge, bueno, ¿cómo está el mundo? Bueno, ahí hay que pensarlo. El mundo, ¿cómo está el mundo? Y depende de donde se lo mire. La verdad que si yo lo miro de Oriente al mundo, está bastante bien. El problema es Occidente, el problema es la crisis de hegemonía que tiene el imperialismo, ¿no? Y digamos, y hay una discusión de ideas. Jorge plantea este tema que no hay batalla cultural, sino las batallas entre las clases, pero nos quieren, digamos, nos quieren imponer las ideas de Occidente y nosotros tenemos que encontrar la forma de en este mundo multipolar ser un pueblo. América Latina solamente tiene ese destino. Y tenemos que ser antiimperialistas. Se nos ha cobardado tanto que se nos inhibe la palabra de un imperio que produjo 30.000 desaparecidos en complicidad con la derecha, sigue produciendo golpe de Estado. No nos atrevemos a decirle imperialismo, no ya a ser antiimperialismo, pero es la verdad. Y Estados Unidos necesita en esta crisis, nosotros somos contemporáneos con la decadencia, lenta seguramente, del imperio norteamericano. Y eso necesita en América Latina en esta puja que tienen con China. Y el mundo, lo veremos en la charla que daremos el 13 de septiembre, está un momento muy especial donde se está produciendo, hay un artículo muy interesante que hizo Pablo Vera, no sé si lo vieron, un orden no hegemónico. Ya no es como antes que había un hegemón o 2 poderes peleando por la hegemonía. Lo que hay es potencias emergentes que no tienen que quedar condicionadas a esta puja. Y América tiene que ser eso. Ahí estaremos con Carlos Tomada, quien fue embajador en México y también fue ministro de Cristina y de Néstor, discutiendo este tema, ¿no? En un mundo en disputa, ¿qué hace América Latina? ¿Qué destino tenemos nosotros como país? Ni siquiera lo tiene Brasil, si no nos acoplamos al sur global, a eso que está surgiendo. Nos va a acompañar entonces el 13 de septiembre, repito, Carlos Tomada y Mara Espasande, la profesora de la UNLA, a reflexionar esto. La tercera clase tiene que ver con la independencia económica. Ahí lo vamos a tener a Rulo de la Torre, a Silvina Batakis, que fue presidenta del Banco Nación, actualmente es ministra del gobierno de Kicillof, y a Tomás Luquín, un joven economista muy interesante, con esta idea de observar lo que pasa, pero también cuál es nuestra propuesta, qué le faltará entonces al movimiento popular para reorganizarse. ¿Qué le propondremos? Lo mismo que antes, pareciera que no.
Que si proponemos lo mismo que antes y hacemos lo mismo que antes, no creo que podamos, digamos, interpelar a nadie. Entonces, ¿qué propondremos? Entonces, la independencia económica, acá hay que recuperar las tres banderas. No, digamos, incluso en esta idea del polo en un mundo multipolar, es lo que de alguna manera planteaba Perón, la tercera posición. Esta idea de que nosotros tenemos que tener algo independiente, autónomo, alejado de los poderes centrales. Y acá de vuelta vamos con una de las tres banderas, que es la independencia económica, sin la cual no hay ni soberanía política ni justicia social. No la puede haber. Entonces, bueno, escucharemos a estos tres compañeros con ese tema. Un programa para la independencia económica. Y por último, el cierre, que tiene que ver con la construcción, será el 10 de octubre, digamos, va a estar Jorge Ferraresi, claro, y va a estar el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Vamos a tener la suerte de tener un hombre de peso nacional acá, pensando en la herramienta, porque ¿para qué queremos recordar la historia y saber cómo está el mundo y saber cuál es la propuesta? Nosotros no somos observadores ni académicos, nosotros, Ciernán, nosotros somos militantes y queremos aprender todo eso para saber cómo tenemos que hacer la transformación y cuál debe ser la herramienta política para transformar, porque todo lo que evaluaremos, si luego no tenemos una propuesta de transformación y una herramienta que tendrá que constituirse con nuevos liderazgos, con formas de organizaciones más abiertas, con debate, no, y eso como conclusión, como cierre, lo tendremos el 10 de octubre. Así que este es el desafío. Tenemos la intención de repartir bibliografía, ¿no? Digamos, el profesor nos ha arrimado ya. La primera que le pedimos al profesor que nos dé algo para el curso. 15 libros nos dio. Le digo, no, pero no es un doctorado no es un doctorado, es un curso. Así que los que quieran, ¿no? Creo, Alejandra, que tenemos material para repartir. Los que se anoten recibirán por correo la bibliografía de las próximas clases y luego, bueno, finalmente daremos un certificado para esto. Así que, sin más, y compartiendo la alegría de poder estar acá, el desafío y la curiosidad por lo que nos pasa, le doy la palabra al profesor Brienza. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Oscar, por la invitación. Veníamos en la semana, venía chicaneándome, Oscar, con esto de profesor de acá, profesor de allá. Y yo le decía que no era profesor. Y esto es todo un tema, quiero decir desde dónde hablo, digamos. Soy un pensador, un militante, un escritor que no hace política. Y no hacer política significa tener las manos libres para poder escribir en vez de hacer. Y esto ya es un problema para mí porque no hago, porque pienso, porque escribo. Pero no dejo de ser un militante por esa razón. Y no dejo de pensar desde un lugar determinado y no dejo de creer que lo que digo, lo que pienso, está en función de lo que creo que es un proyecto colectivo. Y siempre me gastaba con que yo era profesor, yo le decía que no, pero digo, por eso quiero explicar esta chanza, pero también quiero decir, digo, yo fui titular del Instituto de Capacitación Política de la Nación en el último gobierno peronista, podríamos uno decirlo, que es el del 2019-2023, y siempre me pregunté qué es formar, ¿no? ¿Qué es capacitar políticamente? Y qué es formar políticamente a una cantidad de militantes y de dirigentes y de cuadros que ya saben de política, que ya hacen política, que ya tienen una experiencia y una historia como militantes de por lo menos 5, 10, 20 años. Y la pregunta es, ¿por qué formar a gente que ya sabe de política? ¿Por qué formarnos? ¿Por qué formarnos en algo que tenga que ver con la teoría? En algo que tenga que ver con la posibilidad de tener las herramientas para digerir la información que recibimos. Y cuando digo la información, digo porque una cosa es estar formado y otra cosa es estar informado. Pero allá en el 72 dijo, cuando le preguntaron
si el pueblo argentino era un pueblo politizado, dijo, sí, es muy politizado, está muy informado, pero no tiene cultura política, ¿no? Y cuando decía cultura política, vaya uno a saber qué estaba diciendo. Estaba diciendo, por supuesto, la cultura de la negociación, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo, la cultura de hacer política y de administrar política, de cómo administrar poder, de cómo negociar el poder, de cómo sentarse a discutir en el día a día cómo construir esa nación, pero al mismo tiempo la lógica de pensar al otro y pensar con el otro, ¿no? Digo, esto es lo que Perón decía, me parece a mí, cuando decía nos falta cultura política. Estamos muy informados, muy politizados. Digo, la información es la no formación, ¿no? Si me pongo en Mariano Grondona, los más grandes saben de quién estoy hablando, me pongo en Mariano Grondona, es entrar en formación, ¿no? La información, pero no es formarse. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que me parece que nos ocurrió fundamentalmente es que nos encontraron informados pero no formados. Entonces, cuando alguien vino a decirnos la justicia social es una mierda que no sirve para nada, no supimos argumentar. No supimos argumentar porque estábamos dogmatizados en la lógica de la justicia social es la justicia social y no necesita explicación, no necesita operacionalización, no necesita demostrarle a la gente lo que es la justicia social porque ya el pueblo sabe lo que es la justicia social. Y en ese olvido de la explicación, del pensar, de la discusión, es donde se nos fue quizás nuestra formación política y también la formación de las mayorías, porque hay que formar también a las mayorías, ¿no? Entonces, al no tener argumentos para decirnos, para pensar qué es la justicia social, qué es la independencia económica, qué es la soberanía política, nos quedamos ahí trabajando en una lógica de lo dado, en una lógica de lo estatuido, incluso intelectualmente, incluso en la repetición de eslogan, ¿no? Digo, no, porque el Movimiento Nacional y Popular, el Movimiento Nacional, hay gente del Movimiento Nacional y Popular que acaba de votar a Milei hace muy poco. Y son compañeros y compañeras y gente humilde, gente trabajadora. ¿Qué nos pasó? Digo, ¿qué dimos por sentado que no estaba explicado? ¿Qué dimos por sentado que no estaba aprendido? ¿Qué dimos por sentado que no estaba solidificado? ¿Cuánto hubo de fatiga nuestra en no volver a pensar las cosas que necesitaban las mayorías para poder gobernar, para poder administrar el poder, para poder hacer política en cada una de nuestras esquinas? Y también para la fatiga de pensar al propio peronismo y pensar el propio momento histórico. Y creo que ahí nos agarró mal parado. ¿Vieron cuando en una pelea de boxeo vos metés un par de piñas pero te quedaste mal parado y te comiste una y te quedaste sentado? Los más grandes se acordarán de aquella famosa pelea del Roña Castro con Johnson. A los más viejos hacen sí. Bueno, eso nos pasó. Nos pasó que estábamos apoltronados en nuestras certezas, apoltronados en que cuando nosotros decíamos justicia social, todos entendíamos lo que era justicia social. Apoltronados en que decimos las 20 verdades y todos saben cuáles son las 20 verdades, y como si no hubiera necesidad también de remanchar las 20 verdades, de volver a pensar las 20 verdades, de volver a pensar qué significa la doctrina peronista, ¿no? Digo, perdonen que me hable específicamente del Movimiento Nacional y Popular respecto del peronismo. Y también habría que pensar si volver a Perón no es lo menos peronista que uno puede serlo. Porque no estoy muy convencido de que Perón volvería a ser Perón, porque Perón nunca volvió a ser Perón. Perón siempre siguió siendo Perón y siempre se transformó a sí mismo según lo que ocurría en el espacio político, cultural, internacional, económico. Y claro que Perón no es el mismo del 73 que del 46, menos mal. Porque el que repite dejó de pensar. Si alguien repite un dogma, es porque dejó de pensar, dejó de reflexionar. Cree que ahí hay una palabra, amo, que manda y que no hay necesidad de explicar nada, que eso manda, ¿no? No, bueno, el Movimiento Nacional y Popular es un significante amo. Ya nos esclavizó a todos. Nadie pensó que es el Movimiento Nacional y Popular, nadie volvió a pensar que es el peronismo, nadie volvió a pensar cuáles eran las respuestas del Movimiento Nacional y Popular en el 2019 y en el 2023.
no es solo la autocrítica del gobierno, es la autocrítica de cómo nos pensamos a nosotros como movimiento nacional y popular, ¿no? Y creo que hay que volver a pensar la historia argentina, pero no pensarla como una cuestión museológica, no solamente como una cuestión de información, sino un amigo mío, el Oso Monti, siempre habla con una intencionalidad retrofuturista. Miramos el pasado para poder accionar en el futuro, para predecir el futuro, para entender el futuro, ¿no? Ahora, tenemos un problema, es que parece que no hay futuro. Nos están convenciendo de que no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay necesidad de ir al pasado a verlo para no cometer los mismos errores, porque no hay posibilidad de cometer errores en el futuro, porque el futuro ya está dado. Entonces creo que hay que repensar de qué manera nos acercamos al pasado, no para pensarlo en forma dogmática, no para pensarlo en forma esquemática, pero sí para reflexionar sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Porque, por supuesto, así como no hubo fin de la historia, tampoco hay fin del futuro. Y también tenemos que pensar las transformaciones que necesitan todas las formas de pensar la política, desde el individuo, desde lo colectivo, desde la ciudad, desde la nación, desde la región y también, como decía Oscar hace un ratito, de la nueva intervención de la Argentina o de la región en el plano internacional. Pero también en las transformaciones que tenemos a nivel individuo. Y también hay que pensar el individuo, también hay que volver a pensar el sujeto. Porque no es el mismo sujeto que hace 10 años. Hace 10 años no teníamos la verdad en nuestras manos, no teníamos el enemigo en nuestro bolsillo, que es el smartphone. No teníamos la inteligencia artificial, que es la que nos hace cómoda la vida, pero al mismo tiempo nos esclaviza en una única forma de pensar la realidad. Avellaneda con el Google Maps se viene de una sola manera. Yo que soy porteño, se viene de una sola manera, que es la manera que quiere el Google Maps. Y la política se hace de una sola manera, que es la forma en la cual los proyectos de inteligencia artificial, los programas de inteligencia artificial nos van a vender en poquitos años nada más. Y nos van a decir de qué manera se hace la política. Nos van a traer planes de inteligencia artificial para que Ferraresi gobierne mejor Avellaneda. Y van a matar la lógica de lo humano, que es la opción. Porque donde hay opción hay conflicto. Y donde hay conflicto está lo humano. Y tenemos que defender lo humano como fundamento de la política. Un movimiento profundamente humano, decía Perón del peronismo. Por lo tanto, hay que defender todos los rasgos de humanidad que tenga la política. Y hay que defenderlo frente al avance brutal de la tecnología y de la burocracia política, de lo natural, de lo que es lógico, no lógico, sino de lo que es imposible de modificar, lo que es inevitable. El neoliberalismo o el anarquismo libertario lo que hace es pensar obligarte a pensar lo dado, es decir, a pensar aquello que vos no podés modificar porque es natural, porque es así, porque es indiscutible, la ley de mercado, las leyes naturales del hombre y de la mujer. Digo, fíjense que el discurso conservador es un discurso que trabaja sobre lo inamovible y lo dado. No hay voluntad humana posible que pueda transformar lo dado. El mercado no se puede transformar con la voluntad de un gobierno, porque finalmente el mercado va a pasar por encima de ese gobierno. La naturaleza humana no puede sustituirse, no puede mejorarse la condición de egoísmo natural del hombre y de la mujer para competir brutalmente en una sociedad. Sin embargo, lo dado es la mentira previa. ¿Estamos seguros que somos todos egoístas? ¿Estamos seguros que el éxito de la humanidad no ha sido la cooperación en lo colectivo y no el egoísmo individual? Que la suma de egoísmos individuales lo único que te llevan es a
a la derrota de lo colectivo y al aprovechamiento de unos pocos individuos, y que fue en realidad la cooperación colectiva lo que hizo de la humanidad lo que hoy es, transformó a ese hombre y esa mujer que apenas sabían prender el fuego en lo que hoy somos, con todo lo bueno y lo malo de este proceso transformador. Hay que animarnos a formarnos para poder justamente meternos en las filas ideológicas del enemigo y del adversario, y saber de qué manera desarticular esas grandes mentiras que ellos dan por verdades y que dan por naturalizaciones. Y esto ha ocurrido siempre en la Argentina, siempre ha ocurrido esto. Y vamos a trabajar un cachito en lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Porque nuestra historia está plagada de estas lógicas de argentinas establecidas, inamovibles, que es el Estado-Nación de 1880. Ustedes saben, como dijo Oscar, las dos naciones están pensadas en 1810. Si uno lee a Belgrano y lee el programa económico de Belgrano, va a haber un Belgrano liberal, pero va a haber un Belgrano claramente proteccionista, industrialista, que va a creer en la educación, que va a creer en la educación de la mujer, que va a creer en el artesanado, que va a creer en el desarrollo industrial y que va a creer en el proteccionismo de aquello que se produce en la Argentina, porque en realidad la pelea final obviamente es por quién se queda con la riqueza, quién maneja los recursos, ¿no? Y maneja los recursos el que trabaja. No hay riqueza natural. No hay país más pobre que un país con riquezas naturales. Solamente aquellos que venden y se enriquecen con las riquezas naturales, con las materias primas, pueden creer que un país es rico con los recursos naturales. Lo que da la riqueza es el trabajo, y Belgrano lo sabía. Y lo que da la riqueza es la apropiación de los excedentes de ese trabajo. Es decir, ¿dónde queda el excedente del trabajo? ¿Quién se apropia de ese excedente? ¿Se lo distribuye entre las mayorías o se lo queda una minoría o quedan en el oro en los bancos de Londres? ¿Dónde queda esa riqueza que vos hiciste con tu trabajo? Nos han convencido de que el trabajo no genera valor, salvo en las aplicaciones donde vos timbeás y podés ganar a la corta algo de plata. Lo único que genera valor es trabajo. Díganle a los capitalistas que pongan una montaña de dólares acá, mañana volvemos y va a estar la montaña de dólares acá si ninguno de nosotros logró sacar un fajo. Ahora, si vos te pones a laburar, la transformación de la materia es lo que hace la riqueza. Y nos han convencido de que el capital es el que debe mandar sobre la sociedad. Y esa discusión está presente en Mayo. Y está presente también durante nuestra larga guerra civil que termina en el 80. Digo 80 porque hay distintos momentos, ¿no? El primer momento en el cual no se pudo consolidar el Estado-Nación, el momento que se consolida la unidad nacional con la Confederación Rosista, la Constitución Federal de 1853 con Urquiza a la cabeza, la derrota de la Confederación Federal a manos de Buenos Aires con Bartolomé Mitre, y finalmente el equilibrio que intentan imponer la Liga de Gobernadores con Julio Argentino Roca en 1880, finalmente sustrayéndole la aduana a Buenos Aires, pero generando un modelo agroexportador que vamos a poder discutir años y años sobre las bondades y las maldades de ese modelo agroexportador, pero un modelo agroexportador que encuentra una potencia complementaria. Y hay que entender que la Argentina establecida se estableció sobre esa economía complementaria con una gran potencia. Porque el gran problema que tienen aquellos que sueñan con retrotraer la Argentina a 1816, antes de Irigoyen, es que le falta el socio complementario para generar esa riqueza. No tienen potencia complementaria. Podríamos encontrarla ahora, y voy a hacer podríamos encontrarlas en los BRICS, podríamos encontrarla en Rusia,
podríamos encontrarlo en China y podríamos convertirnos en un país complementario a esas grandes potencias. Podríamos llegar incluso a repetir el modelo agroexportador dependiente de 1880. No nos engañemos. Eso también podemos volver a construirlo. El problema está en disputar quién se queda con el excedente de ese modelo. De qué manera transformamos esa complementariedad en una asociación, ¿no? Esa complementariedad desventajosa en una asociación ventajosa para nosotros. Porque el gran problema que tuvo la élite criolla de la Argentina establecida en 1880 es que se quedaron sin socios. En 1933, con el pacto Roca-Runciman, donde Inglaterra les dijo que no nos iba a comprar más cereales y carne, y tuvimos que ir a pedir, por favor, una cuota de carne para que la oligarquía argentina siguiera manteniendo cuotas de ganancia al interior de la economía argentina, nunca comprendieron que Gran Bretaña se había derrumbado como potencia económica y que había emergido desgraciadamente una potencia competitiva con la Argentina, que no necesitaba nada de Argentina. Y hoy llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde a esa asociación con una economía competitiva que no nos ofrece nada, pero que ideológicamente y culturalmente nos cubre, ¿no? El amor a Estados Unidos, el amor a Elon Musk, el amor a esa potencia que claramente está lentamente en decadencia. Y otra vez vamos a perder el tren. Ahora, en el medio de esa Argentina establecida, surgió una respuesta, y esa respuesta, que fue la respuesta de la Argentina a la sustitución de importaciones, la respuesta de la industrialización, lo que intentó es disputar también su posición en el mundo, ¿no? Y esa lógica de autonomía y de soberanía política e independencia económica está vinculada a la necesidad de sustituir todo el bloque hegemónico de la Argentina establecida. Y cuando digo eso, me refiero a las universidades, me refiero al Poder Judicial, me refiero a los estamentos de poder, me refiero a los medios de comunicación, me refiero a toda la construcción cultural, política e ideológica de la vieja Argentina establecida, que aún hoy funciona, que aún hoy construye un poder invisible que nosotros no visualizamos. Pero aún mantienen las universidades, por eso quieren destruir las universidades del conurbano, por eso quieren destruirlas, que mantienen los medios de comunicación, por eso atacan a los empresarios de medios de comunicación no hegemónicos o alternativos, más allá de la chanchullo que hagan los medios de comunicación no hegemónicos o alternativos. Por eso condenan a la intelectualidad y a los periodistas no hegemónicos o contrahegemónicos a la pobreza, porque de lo que se trata es del manejo de recursos. Claro, no necesitan el Estado para perseguirte, la muerte es civil, el combate es civil. El combate es correrte del mercado, correrte de los recursos. ¿Por qué aprietan a las provincias? ¿Por qué aprietan a los municipios? ¿Por qué aprietan a las universidades? ¿Por qué dejan sin laburo a la gente? ¿Por qué aprietan al cine? Dejan sin laburo al cine, al teatro. ¿Por qué? Porque de esa manera definancian, le quitan los recursos a una Argentina contrahegemónica que disputa ese poder. No hay peor director de cine que un director de cine que no tiene que comer. No hay peor intelectual que aquel que no tiene que comer. No hay peor político que aquel que no logra poder administrar bien las miserias que le da el poder central. Digo, la quita de recursos es fundamental. Y para eso también hay que pensar las 4 formas en las cuales se piensa la política, que no es solamente la ideológica, no es solamente la administración política, no es solamente los planes económicos y sociales, sino también con qué recursos vos transformás la sociedad y con qué recursos vos transformás las estructuras de tu Estado-nación. Y me parece que estas cosas son las que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que volver
a escuchar a nuestros grandes maestros. Por supuesto, hay que leer a Belgrano, por supuesto hay que leer a De Angelis, por supuesto hay que leer a Fragueiro, por supuesto hay que robarles a Alberdi a un muchacho como Milei que nunca leyó a Alberdi, o leyó el de las bases, pero no leyó el de Alberdi del crimen de la guerra, no leyó el Alberdi de Grandes hombres y pequeños del Río de la Plata, donde dice: ¿qué acaudilla el caudillo?, dice Alberdi, al pueblo. El caudillo supone la democracia. Donde hay un caudillo hay una democracia, dice. Y en la Argentina hay dos democracias: la democracia de línea, la democracia militar, la democracia de la represión y la democracia de los bárbaros, dice Alberdi. Esa es la verdadera democracia, la democracia del pueblo. ¿Qué es lo que queremos nosotros?, dice Alberdi en 1864, peleándose con Mitre. Queremos institucionalizar la democracia bárbara, la democracia de los pueblos. Ahora, ese Alberdi no aparece en los discursos de los grandes libertarios argentinos o de los grandes liberales argentinos. Por eso digo, hay que volver a leer a Alberdi, hay que releerlo a Alberdi. Hay que leer a Ugarte, que es muy parecido su pensamiento al de Belgrano. El peronismo no se hizo cargo de Ugarte, y eso que Ugarte era peronista. Fue embajador y vino de Francia enfermo a votar al peronismo en el 51 y después murió, digamos. Pero los peronistas no nos hacemos cargo de Ugarte. Fue el primer tipo que habló de que la contradicción principal no era la lucha de clases, sino la conciliación, y que la principal contradicción eran los países desarrollados que impiden el desarrollo de los países atrasados. Lo dijo en 1908, entre 1908 y 1913. Renunció al Partido Socialista diciendo: ustedes están equivocados, lo que hay que defender es la nación y el pueblo, dice. Lo que hay que defender es la industria. Digo, y nos olvidamos de Ugarte. Por supuesto hay que volver a leer a Gálvez, habrá que volver a leer a los nacionalistas de principio de siglo, hay que leer a Jauretche, a Scalabrini Ortiz, a Hernández Arregui, a Perón. Por supuesto que hay que leerlos. Pero también creo que no hay que leerlos de manera dogmática. Hay que leerlos con una intencionalidad siempre que digo esto me putean, digo, hay que leer esa tradición con una intencionalidad de traductor y de traidor. Hay que traicionarlos un poquito. No hay que dejar de pensar. Hay que leer a Jauretche, pero leerlo a Jauretche pensando en el hoy y sospechando, y esto es quizás lo más interesante de la formación, hay que formarse sospechando que no siempre uno tiene la razón. Porque eso te da una astucia que logra que no te duermas en la propia repetición de tus ideas, que estés atento, que no cierres los ojos. Digo, sospechemos que no tenemos toda la razón, para ver de qué manera elaboran las razones los demás, ¿no? Ese es un buen ejercicio. Una vez que sospechemos de nuestra propia razón, después veremos si tiene razón Ferraresi cuando dice que hay que ir para allá o hay que ir para allá. Y después podremos llegar a decir, no tiene razón Ferraresi cuando dice que vayamos para allá, pero como es mi conductor, yo decido ir para allá porque Ferraresi conduce. Puedo decir Ferraresi, puedo decir Kicillof, puedo decir Cristina, puedo decir Moreno, puedo decir Yarlora, puedo decir cualquiera. Pero lo que digo es, el rol del militante, el rol del cuadro, no es seguir acríticamente a aquel que dice vamos para allá. Es seguirlo críticamente, es seguirlo sospechando que uno como militante no siempre tiene razón, pero que el conductor tampoco siempre tiene razón. ¿Por qué planteo esto? Y me parece más importante pensar y reflexionar que repetir nuestra historia, porque todos sabemos lo que ocurrió, más o menos. Todos los que estamos acá hemos leído historia, todos los que estamos acá hemos trabajado la historia en más de un momento de nuestras vidas y el movimiento nacional y popular, a diferencia de otros fenómenos, está siempre en constante revisión y formación política, ¿no? Es quizás
el partido político, el movimiento político argentino que mayor curso de formación política da, ¿no? Ahora, quiero detenerme en algo, porque a veces nosotros somos muy autocríticos. No les aconsejo que lean el libro de Pablo Semanso, que están entre nosotros, pero lo que les quiero decir es, sí, léanlo, porque vale la pena leerlo. Pero digo, el segundo capítulo es muy interesante. El segundo capítulo hablan los intelectuales orgánicos de Milei. ¿Y saben qué dicen? Tenemos que ser como los peronistas, que están todo el tiempo formándose. Tenemos que ser como los peronistas, que están todo el tiempo en plena batalla cultural. O sea, ellos se dieron cuenta de lo que somos. ¿Por qué nos dormimos? El único movimiento nacional y popular que disputó realmente en las 4 formas de pensar la política a la Argentina establecida en 1880 fue el peronismo, y todavía lo sigue cuestionando, todavía sigue compitiendo hegemónicamente con ese sector. Por supuesto, siempre hay una tentación, que es la tentación de asociarse a esa Argentina hegemónica. Y podemos discutir si es válido o no es válido asociarse a esa Argentina hegemónica y compartir la administración de esa Argentina hegemónica. Es una posibilidad, podemos discutirlo, no es el momento de hoy. Pero si hay alguien que pudo competir hegemónicamente con esa Argentina establecida, fue el peronismo. Por eso el peronismo sigue siendo el extranjero en el sistema político argentino. El extranjero en el sentido de otro, en el sentido de enemigo, en el sentido de adversario. Y si uno tuviera que pensar por qué les molesta tanto la Argentina del peronismo, no es solamente la industrialización, porque muchas de las familias de la oligarquía argentina entraron al proceso industrializador. Lean el libro de Alejandro Bunge, La Nueva Argentina. Es un gran libro donde dice la Argentina tiene que industrializarse. La disputa es de dónde se industrializa. ¿Se industrializa desde las empresas concentradas o se industrializa desde el Estado? Se industrializa de las pequeñas y medianas empresas. El problema que tuvieron con Perón es que Perón les dijo, no, se industrializa de arriba y se industrializa de abajo y del medio, ¿no? Y creó ese colchón de grandes y pequeñas y medianas empresas que construyó esa red de trabajadores, ¿no? Ahora, ¿es la industrialización lo que les molesta? No. Lo que les molesta quizás es que la industrialización no ha tenido el peso económico para ser el negocio más importante de la Argentina. Es decir, a los tipos todavía les sigue conveniendo plantar soja o exportar recursos naturales que industrializar. Y hay que entenderlos. Digo, si ustedes tuvieran $2 millones, entre poner una fábrica con 40 empleados en el gobierno de Milei y comprar 300 hectáreas, compran 300 hectáreas y las alquilan, es más fácil. Digo, hay que entender esa racionalidad de la élite argentina, que no es toda así, por supuesto, ¿no? Digo, no es eso lo que les molesta. ¿Les molesta la distribución de la riqueza? ¿Les molesta que no haya pobres? No, no es eso exactamente. Digo, no son tan malos que quieren que la gente se muera de hambre. Hay algo peor, que es el fundamento en el cual ellos construyeron la superioridad de la élite criolla, tiene que ver con el desprecio de nuestras propias mayorías. El Estado-Nación europeo, Estados Unidos, con las tres estados en la Guerra de Secesión, y los Estados-Naciones europeos, que son posteriores al Estado-Nación argentino. Las naciones más viejas del mundo son Estados Unidos y después Argentina. Porque Estados Unidos, como ustedes saben, nació en 1776 y Argentina en 2010 y hubo ininterrupción del Estado-Nación argentino. Ustedes me van a decir, no, pero Francia ya existía.
existía el reino de Francia. No es lo mismo ser leal al rey que ser leal a una nación. No es lo mismo ser leal al Papa y organizar una cruzada e ir a Jerusalén que ser leal a un Estado-nación. Somos uno de los primeros Estados-naciones del mundo y eso tengámoslo en cuenta también, porque el Estado-nación es un artefacto moderno, pero los Estados-naciones europeos, Alemania, por ejemplo, lo creó la burguesía industrial y necesitó un mercado de trabajadores y consumidores. Por lo tanto, el adversario o el enemigo de la burguesía alemana no fue el trabajador alemán, aunque sí le expropiaba parte del excedente de su riqueza, sino la burguesía industrial francesa, o británica, o italiana. Por eso, 1914, lo que marca es la imposibilidad de proletarios del mundo únanse, porque el proletariado decidió defender a sus estados-naciones que a su conciencia de clase, a su identidad de clase. Y esa fue una gran definición del siglo XX. El Estado-nación estuvo por encima de la solidaridad de clases internacionales. Tanto es así que, y bueno, vos esto, Oscar, me podés corregir o no, tanto es así que incluso la Unión Soviética tuvo que apelar al mito de la madre Rusia para poder vencer al nazismo en la década del 40, ¿no? Que todos sabemos que la gran ganadora de la guerra fue la Unión Soviética, ¿no? Que Estados Unidos solamente la ganó en las películas de cine, pero la que ganó la guerra fue la Unión Soviética. Pero digo, esos Estados-naciones fueron construidos con una homogeneidad entre producción, trabajo y consumo. Por lo tanto, el enemigo del alemán es el inmigrante, o es el francés, o es el inglés. El problema en Latinoamérica, y esto se dio en todo el proceso latinoamericano, es que quienes construyeron los Estados-naciones no fueron burguesías industriales que necesitaban mercados internos fuertes con trabajadores y con consumidores. No necesitaban consumidores. Su riqueza dependía de una potencia complementaria como Gran Bretaña. Por lo tanto, necesitaban despreciar sí o sí a esas mayorías, porque no las necesitaban. Por eso la lógica de civilización y barbarie, por eso la lógica de los discursos positivistas, donde medían el cerebro de los indígenas y demostraban que eran menos inteligentes que el blanco, y daba la casualidad que el individuo superior era blanco, descendiente de europeos y varón, ¿no? Interesante esa operación cultural de cómo imponen una ideología supremacista en la Argentina para decir quiénes son de primera y quiénes son de segunda. Y el gran problema del peronismo es que vino a decirles a esa élite dominante que había construido su superioridad en el supremacismo racial del siglo XIX, decirles, muchachos, los negros de mierda somos iguales a los blancos de mierda. Eso es lo que fue imposible de instalar en la Argentina. La definitiva igualdad cultural, ideológica, política, económica. Y ese es el gran desafío de la argentinidad. El gran desafío de la argentinidad es, una vez más, romper el supremacismo socio-racial de las clases dominantes. Y se ve en los medios de comunicación, se ve en las universidades, se ve en el periodismo, se ve en la política. Pero ojo, porque hay algo nuevo. Y es que Milei no es supremacista. Sí lo son Patricia Bullrich, sí lo son Caputo, sí lo son Macri. Y por eso logró esa lógica de la derecha popular. Porque no fue supremacista. Porque hablaba de otra cosa. Porque su meritocracia no tenía que ver con lo socio-racial. Porque no habló de orcos,
no habló de monstruos, no habló de la negrada. Y ahí hay que estar atento. Hay que estar atento a esa construcción ideológica de Milei. Por supuesto, hacer un análisis sobre Milei hoy no es lo mismo que hacerlo en diciembre del año pasado. Hoy ya sabemos que Milei ha sido un intento fallido, que no sabemos cuánto va a durar, pero que va a ser un intento fallido, que ya es un intento fallido. Pero es interesante plantear esas nuevas contradicciones que Milei puso en el sistema político. ¿Para qué formarse? ¿Para qué hacer política? ¿Para qué salir del estado de derrota y de depresión individual y colectiva en el que estamos? ¿Por qué hacemos política? ¿Por qué militamos? ¿Por qué somos cuadros políticos? ¿Por qué dirigimos? Por supuesto, no hay una sola respuesta. Por narcisismo, por ambición económica, por ambición política, pero también por algo que va más allá de eso, que tiene que ver con la íntima convicción de que somos parte de una mayoría y que a las mayorías les conviene la distribución de la riqueza y les conviene también un Estado que defienda un mercado interno. Que a las mayorías, la mayoría de las veces les conviene el peronismo en el gobierno, porque les va mejor. No es una cuestión estética, no somos mejores, no somos únicos, no somos superiores al hombre común o a la mujer común. Somos parte de esa mayoría, nada más que hay algo que nos convoca a hacer política, pero no lo hacemos de la superioridad moral del militante. El militante milita porque es parte, debe militar porque es parte de esa mayoría, no porque es superior a la mayoría. Debe formarse justamente para eso, para comprender su rol de igualdad. Y si sos parte de la mayoría, sabés que siempre te va a ir mejor cuando gobierna un gobierno que favorece a las mayorías, excepto que te estés convirtiendo en una minoría y que tu gobierno no favorezca a las mayorías. Si no, no hay posibilidad de seguir estando dentro de esta disputa, en este ir y venir del carajo, como decía Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, la frase final del amor en los tiempos del cólera. ¿Y qué significa este ir y venir del carajo? Y ahora nos vamos a cenar todos tranquilos, porque acá pensé que estabas mirando la hora. Nos vamos a comer, nos vamos a pasear. Sí. ¿No viene el profesor? Hace muchísimos años, en el año 94, yo trabajaba en el diario La Prensa, en Policiales. Y se vendió el diario La Prensa y la compró Amalita de Fortabat y hubo un momento de anarquía en el diario. Yo trabajaba en Policiales, pero quería hacer política, quería hacer otra cosa, quería hacer internacionales, cultura, cualquier otra cosa. Entonces se me ocurrió la idea de escribir un suplemento en homenaje a los 20 años de la muerte de Perón. O sea, en la prensa, ¿no? Y los nuevos me dijeron, sí, hacelo, pibe, total. Hice ese suplemento que tenía dos entrevistas, era muy malo el suplemento, pero tenía 2 entrevistas. Una a Robledo, que había sido ministro de Trabajo en el 73, y la otra a Fermín Chávez, ¿no? Entonces fui a la casa de Fermín, que vivía en Chile. Fermín, un gran intelectual que ha sido olvidado también por el peronismo. El peronismo a veces no atiende bien a sus intelectuales, debo decirlo. Está bien, es cierto, ¿no? Digo, ¿por qué el peronismo debería atender a sus intelectuales y no a sus militantes? ¿Por qué debería un intelectual llorar cuando el peronismo ha tenido miles de desaparecidos, miles de muertos, miles de gente sin trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué el intelectual peronista no debería correr la misma suerte que millones de peronistas, ¿no? Digo, pero
digo esto porque para mí con Fermín se cometió una injusticia. Pero voy a la casa de Fermín, estábamos charlando, hago un reportaje, me invito otra vez a la casa, voy otra vez, voy varias veces a la casa. Me gustaba mucho escucharlo, porque era un hombre que sabía, que además, bueno, había escrito varios libros muy importantes de nuestra tradición nacional y popular. Y en un momento determinado, yo tenía 20 y pico de años, cancherito, digo, porque para mí el peronismo está muerto. Año 93, ¿no? Nos gobernaba Menem, Mediterránea full, convertibilidad full. Para mí el peronismo está muerto y ya está, ya como espacio político no tiene. Y no sé si se acuerdan de Fermín. Fermín era pelado, tenía un pelo acá, ojitos achinados, era como el señor Miyagi de Karate Kid. Entonces levanta el dedo y me dice, no, el peronismo no está muerto. Pero si estuviera muerto no importa. Porque esta es una pelea que tiene 500 años y es una pelea que va a tener 500 años más. Por lo tanto, si perdés ahora, tenés que seguir peleando, porque la otra la vas a ganar. ¿Y qué te queda? Te queda ser parte de la mayoría. ¿Y vos por qué peleás? Por tus propios intereses, que esos son los intereses de la mayoría. Y tenía razón Fermín. Cuando yo me fui de la casa de Fermín dije, no, pobre Fermín, ya está viejo. Pero yo era muy joven, reconozco que era muy joven. Y tenía razón Fermín. No somos peronistas porque somos mejores. Somos peronistas porque es racionalmente conveniente ser peronista para las mayorías. Porque si vos sos argentino te conviene que gobierne el peronismo. Excepto que el peronismo no gobierne para las mayorías. Pero ahí hay un problema. Pero ese problema tenemos que estar preparados para discutirlo y para debatirlo. Y para eso necesitamos formarnos. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Quiero aclarar que las preguntas las voy a responder a título personal, así que voy a poder decir cualquier barbaridad porque no hago responsable ni a Laborde ni a Ferraresi de lo que responda. Esto lo va a decir el profesor Riens. No, me parece que o pregunta u opiniones. Sí, claro, sé que hay compañeros que pueden. Justamente de eso se trata el debate. Hace unos años, en un lugar como este, empezamos a discutir y dije, no, ojalá que terminemos a los sillazos, porque si no, no seríamos peronistas. Y se quedaron todos callados y serios. Y dije, no estoy en un lugar muy peronista, así que espero que terminemos a los sillazos. No. Te preguntaba si la mayoría tiene que ser receptiva con las minorías. ¿Quién me lo pregunta? Es una pregunta muy interesante para desarrollar desde la ciencia política también. Porque cuando decimos minorías, ¿qué minorías te referís? No, porque cualquier tipo de minoría pueden ser los gordos, como yo, por ejemplo. Digamos, ¿no? Digo, la mayoría yo te diría, la mayoría tiene que ser tolerante con los gorditos como yo, por ejemplo. Tiene que ser tolerante la mayoría con las minorías de género, por ejemplo. La pregunta es, ¿tiene que ser tolerante con las minorías que utilizan métodos no democráticos para someter a las mayorías? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es el límite en el cual nosotros, para evitar la violencia de la minoría, utilizamos la violencia de esa minoría y nos convertimos un poco en esa minoría? Esa es una gran pregunta que si la respondés sin angustia, la respondiste mal. Porque no puede no generarte angustia esta pregunta.
Compañero. Buenas tardes. Yo tengo una teoría en base a lo escuchado y en base a lo que fui elaborando. Escucho muchas veces que el mal de los últimos 70 años es el peronismo. Y de acuerdo a lo que escuché hoy, me gustaría poder decir que el mal de los últimos 70 años es el antiperonismo. ¿Qué opinan al respecto? Sí, bueno, yo como peronista no puedo decir otra cosa, pero quiero decirte una cosa. Porque esto que voy a hacer es una chicana, es un chiste, no se tomen en serio. Hay radicales, hay compañeros radicales, puede haberlo, pero no se ofendan porque no, bueno, no se ofendan, porque es una chicana solamente para demostrar lo absurdo del argumento de los 70 años. Porque dicen 70 años gobernó el peronismo. Entonces vos contás, 43, ponele 43, vamos a hacer el periodo embrionario, del 43 al 55, son 12. Del 73 al 76, 15, ponele. El menemismo, vamos a ser generosos, el menemismo que fue neoliberal, vamos a anotarlo como peronista, son 10, ya van 25, más los 12 años son 30 y pico, ¿no? Más los 4, pero, o sea, de los 80 años solamente gobernamos la mitad. Pero hay algo que es peor, que es el Estado-Nación gobernó 40 años en contra del peronismo, persiguiendo al peronismo, brutalizando al peronismo. 18 años de proscripción, 7 años de dictadura militar, el alfonsinismo que tuvo una política democrática pero que pensó también en deshegemonizar culturalmente, desperonizar a la Argentina, ¿no? Digamos, también eso también. Y también hay que ser sinceros, el menemismo culturalmente fue muy poco peronista y económica y políticamente quizás no, pero económicamente sí fue muy poco peronista, al menos en cómo conceptualizamos el peronismo a grosso modo, ¿no? Sí, uno podría decir que 25 años con suerte gobernó el peronismo. Pero lo terrible es que el Estado-Nación estuvo dispuesto a acabar con el peronismo. Y eso no ocurre mucho en los sistemas políticos mundiales. Que te tiren todo el Estado-Nación para que... Y cuando gobiernan ellos, lo que hacen es intentar destruir al peronismo. Sobre todo en los... Bueno, no sé, habría que ver si el macrismo no lo intentó y si Milei no lo intenta también, ¿no? Quizás de manera más democrática habría que darle. Pero quiero ir a esto. En vez de 70 años, hagamos 100 años, 110 años. Entonces, entre 1916 y 1943 gobernó el radicalismo, Irigoyen, Alvear, Irigoyen, Justo era radical, Ortiz era radical. Entre el 55 y el 66 gobernaron 11 años los radicales. Digo, el 55 al 58 gobernó con ministros radicales y con embajadores socialistas y con embajadores radicales, con gobernadores radicales y con intendentes radicales. Frondizi era radical, Illy era radical. La dictadura militar tuvo 150 intendentes radicales. Uno podría decir que la dictadura militar fue un cogobierno cívico-militar con radicales. Por supuesto que es mentira lo que estoy diciendo. Por supuesto que es mentira, que es una chicana. Después gobernó 6 años Alfonsín, 4 de la Rúa, 4 Macri. Uno podría decir tranquilamente que los 110 años, 90 gobernó el radicalismo, 80 gobernó el radicalismo. El problema de Argentina es el radicalismo. Y uno estaría siendo tan estúpido como son estúpidos los que dicen que hablan de los 70 años del peronismo. Con lo cual, el método que utiliza Fernando Iglesias para pensar los 70 años de peronismo solamente puede ser comprado por alguien que no se detuvo ni siquiera a leer, hacer la cuenta, ¿no? Entonces, es imposible discutir con tamaña ignorancia del otro lado.
y tamaña malicia, porque yo utilicé la malicia de decir que los radicales gobernaron con Aramburu y gobernaron con Videla. Esa malicia no nos la podemos permitir y tampoco podemos permitírsela a ellos. Pero, ¿qué pasa? Te hablan de 70 años de peronismo y nos quedamos todos reculando en chancletas porque ninguno de nosotros hizo la cuenta. Porque no estamos formados. No tenemos capacidades. Por supuesto que te tiran todo el aparato mediático y te matan. Pero digo, también hay algo en nosotros que no termina de poder responder rápido a las chicanas que utilizan los antiperonistas. Un agregado. El libro de Otto Seemann plantea breve historia del antipopulismo en América Latina. Y ahí plantea esta idea que el antiperonismo es anterior al peronismo. Porque el temor de la oligarquía, de que le iba a surgir de la clase bastarda su enemigo, se manifiesta en el peronismo. Cuando aparece el peronismo dice, ¿viste que eran esto? ¿Viste que no había que darle nada? Entonces, yo creo que, adrede se elige esta cifra, pero lo esencial es que esa idea del antipueblo, del antipopulismo, del anticlase trabajadora, era anterior. Lo que hace el peronismo cuando aparece es como que se manifiesta y se ejercita, ¿no? Tiene el compañero, el negro Villagra había pedido la palabra. Para. Los dejo en buenas manos porque este debate va a dar para 4 horas más. Después los invito a cenar, Hernán, quedó así. Así que como se trata de construir mayoría, yo tengo que ir a inaugurar un club a las 8 de la noche, así que vamos a cuidar lo que tenemos que cuidar, que son las mayorías de nuestro territorio. Y la verdad que sigamos debatiendo, formándonos. Gracias, Hernán. Y bueno, sigan adelante. ¿Sabe el compañero? Yo a la Unión Soviética le sumo la guerra del 41, que fue el triunfador de la Segunda Guerra, y la vacuna Sputnik. Porque la vacuna Sputnik fue la primera que apareció con el tema del COVID y salvó también a parte de la gran parte de la humanidad. Eso desde un punto de vista de la reivindicación de la Unión Soviética. Y otro tema, yo creo que a partir de lo que fue la caída del muro y lo que fue la caída de las torres, se acabó la cuestión ideológica. Entonces, el mundo se tiene que dividir en dos, y en esto tiene que ver el peronismo, y por eso le molesta a la derecha. Gente sensible y gente insensible. La derecha es absolutamente insensible y el peronismo tiene esa cuestión de original, de sentir, de ser sensible por el otro. Muy bien. Por eso, perdón, termino ya está. Por eso es absolutamente importante que la patria es el otro. Es determinante. Muy bien. Hola. Profe, buenas tardes. Usted hizo un recorrido histórico de la Argentina y también hizo bastante recorrido doctrinario y filosófico con respecto a lo que es el peronismo. Mi pregunta es, ustedes recién sacaban la cuenta de cuánto tiempo gobernó el peronismo en la Argentina. Y en realidad la pregunta va dirigida hacia ese lugar, diciendo qué nos pasó dentro del peronismo en estos últimos 40 años, en este proceso nuevo democrático, renacimiento de la democracia a partir de 1983, con respecto a cómo gobernó el peronismo. Y perdón por insistir en esto, es decir, Perón planteaba algo que usted planteó con respecto a qué significaba el peronismo.
que era un movimiento nacional y popular, que no era ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha, que era un movimiento que se debía adecuar a los tiempos. Esto es, en síntesis, lo que usted planteó sin mencionarlo. Pero mi pregunta va directamente, ¿qué cree que pasó en los últimos gobiernos, que entre comillas fueron peronistas, para que una agrupación política nos ganara en el 15 y después esta agrupación política nos ganara en esta última elección? A su manera de ver las cosas, ¿no? Y lo quiero que me diga que al final terminamos siendo todos peronistas. Simplemente es una observación que me quiero sacar una duda con respecto a que a mi entender el peronismo desvió totalmente los objetivos en los últimos gobiernos que tuvimos. Sí, a ver, yo creo que el gran problema que tenemos, el gran problema y la gran virtud, es que no somos un movimiento dogmático. Por supuesto que está la doctrina peronista, por supuesto que están los planes quinquenales del primer peronismo, que están las 20 verdades, por supuesto que tenemos un corpus doctrinario de ideas, las 3 banderas. Pero ¿qué significan las 3 banderas? ¿Qué significa la independencia económica en 1946 y qué significa la independencia económica en el 89 o en el 2021? No lo sabemos, hay que discutirlo, hay que debatirlo, porque, por ejemplo, los contratos petroleros de Perón en el 51, ¿son parte de la independencia económica o no? ¿O son una entrega? La ley de inversiones extranjeras en el 52, ¿son una traición al peronismo o son una interpretación del momento histórico y de las necesidades del Estado-Nación argentino? Y hay algo, mira, te voy a decir, a mí me rompió la cabeza un reportaje que le hacen a Perón, Villarroel, Maidana y Timerman en el 72, que le preguntan cómo va a ser para que la Argentina se desarrolle. Perón en el 72 les dice, ¿lo escuchaste? ¿Viste lo que le dice Perón? Bueno, ahora China entró a la Organización Mundial del Comercio, son 1.000 millones de chinos, en aquel momento eran 1.000 millones, dice, van a consumir mucha proteína. Hay un poroto que se llama soya, dice, que es muy alto en proteína, en valor proteínico. Con lo cual la Argentina, con el campo que tiene, va a poder exportar a China el poroto de soya. Y es mucha proteína. Y eso es una gran oportunidad para Argentina. Entonces, uno de los periodistas cancheros le dice, lo van a aplaudir en la sociedad rural. Y dice, es cierto, yo que fui el primer industrialista, creo que la Argentina tiene una oportunidad en la exportación de soya, dice. Lo que no saben en la sociedad rural es que nosotros le vamos a disputar la renta extraordinaria. Y es maravilloso esa respuesta de Perón, porque dice, yo no me aferro a un industrialismo sonso. Si a mí me conviene el modelo agroexportador, porque los precios y las commodities son superiores y me permiten a mí garantizarme una renta agraria para distribuir a las mayorías y al mercado interno, yo apuesto al modelo agroexportador, pero sí, solo sí me conviene. Esa plasticidad para pensar los tiempos también es el infierno del peronismo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales esa plasticidad no obtiene los resultados que vos querés. Y, por ejemplo, no le quitemos el culo a la jeringa. ¿Ves por qué no soy profesor? Estás provocando los sillazos. Menem, ¿no? Pensemos a Menem en el 89. ¿Qué tercera posición íbamos a hacer? Si se había caído se había caído un polo. No había tercera posición. Había ganado
un polo. ¿Nos convenía aliarnos a ese polo o nos convenía pelearnos con ese polo? Había un proceso de globalización. ¿Nos aislábamos del proceso de globalización o ingresábamos al proceso de globalización? Había que reformar el Estado. ¿De qué manera lo reformábamos? ¿Lo reformábamos o no lo reformábamos? Hay una serie de preguntas que el menemismo hace que son típicamente hechas por un peronista. Ahora, el problema está en lo siguiente. ¿Cuál fue el resultado del menemismo? ¿Mejoró las condiciones materiales de las mayorías? ¿O logró una mayor independencia económica de la Argentina? ¿Construyó una mayor soberanía política del Estado-Nación argentino? Entonces, el análisis puede haber sido peronista. Los resultados hacen que ese análisis haya sido una toma de decisión equivocada por el liderazgo del peronismo de ese momento. Ahora, vos podés decirme, entonces no fue peronista. Y la mayoría de los dirigentes del menemismo después fueron kirchneristas. ¿Desde qué lugar yo les digo que no fueron peronistas? Esa cosa de decir que no, el otro no es peronista. ¿Desde dónde decís que el otro no es peronista? Ahora, puedo decir que en términos de política económica o política social, el menemismo fue una política errática dentro del peronismo. Como puedo pensar también que el gobierno de Alberto Fernández fue errático en algunas de sus medidas en términos de política económica. Yo digo, bueno, pero esa es otra discusión. Y la gran pregunta que vos hacés es, bueno, nos toca gobernar el 2027. ¿Qué hacemos? Bueno, el problema es que hay que repensar qué significa la justicia social en el 2027, qué significa... Porque lo que estamos viviendo ahora es... Nosotros vivimos 4 procesos de modernización. El primero es de 1880 con la División Internacional del Trabajo. Los países europeos producían industria y nosotros, el resto del mundo, materia prima. Es la primera globalización. La segunda transformación es la sustitución de importaciones que se produjo previo al peronismo, donde se montó el peronismo. Es decir, caída la potencia complementaria, nosotros tuvimos que hacer un proceso de modernización del capitalismo para poder sobrevivir. La tercera fue la globalización. La gran pregunta es si lo que estamos viviendo ahora es una vuelta de tuerca a la globalización o es algo absolutamente diferente. Digo esto porque el Estado-Nación está en crisis. Hoy una empresa norteamericana tiene más poder que el Estado-Nación norteamericano. Por lo tanto, no es exactamente el presidente de Estados Unidos el enemigo. Ya es un sistema, una red en el cual el presidente de Estados Unidos juega, pero no es el tipo más peligroso. Donde vos tenés fondos de inversión que no los maneja nadie, supuestamente, y que son capaces de mandarte las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aún en contra de la voluntad del presidente de la nación. Y los Estados-naciones no tienen herramientas para frenar los grupos de inversión financiera. No tienen capacidad de control. Entonces, ante ese nuevo proceso de modernización del capitalismo, ¿qué significa las 3 banderas? ¿Cómo las aplicamos? Y el peronismo lo que es justamente eso. Digo, tenemos un puñado de intenciones y de herramientas para analizar la realidad, la nación. Bueno, ¿cómo la aplicamos en el momento justo? Eso es lo que le permitió vivir al peronismo. Hay otros movimientos populares o de izquierda que entendían que había una sola forma, que era hacer la revolución y un socialismo estatista, y no pudieron salir de ese dogma. Pero lo que digo es, también el socialismo tiene que pensarse a sí mismo. Porque no le ha dado respuestas a un modo de producción como el capitalismo. No ha logrado pensar un modo de producción diferente. Y eso es lo que pone muy en crisis a las izquierdas y le permite a cualquier pelandrún como Milei abofetear discursivamente a las izquierdas, ¿no?
¿Te contesté? Me contestó perfectamente la pregunta porque ahí exactamente ese es el punto. Cuando el peronismo pierde, o aquellos denominados peronistas gobernando pierde el rumbo. Y en la pérdida de ese rumbo, precisamente van a lo más socialismo que peronismo. El peronismo O al liberalismo van, ¿eh? Y A veces depende. Navegan en dos aguas. Pero en realidad el peronismo debe ser revolucionario en el campo de las ideas. O no es peronista, o no es peronismo. Y Perón esto lo dejó bien claro y escrito. Lo que pasa es que la Argentina, a mi modo de ver, y yo puedo hablarle del 72 para acá, el peronismo también fue, de alguna manera, y va a seguir siendo el peronismo, porque el peronismo no lo van a matar, también fue oportunidad para mucha gente, sin ser realmente peronista o doctrinario y filosóficamente peronista, para gobernar hacia otra orientación, que no tuvo el éxito que tenía que tener y que Argentina le brindaba esa posibilidad. Pero me contestó la pregunta con las últimas 4 palabras de la respuesta. Gracias, profe. Pedro Saborido me dice que me robó una frase que yo no me acuerdo de haberla dicho, pero que está muy buena. No porque la haya dicho yo. Dice que en la historia argentina todos sabemos cómo gobierna la derecha y cómo gobierna el neoliberalismo. Y dice, el peronismo es solo una posibilidad de que las cosas sean diferentes. No siempre es diferente, pero es una posibilidad de que las cosas sean diferentes. Lo demás ya sabes lo que es. Bueno. ¿Qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, bueno. Buenas noches. Bueno, en realidad es una casualidad que yo esté presente delante de ustedes. Yo también, que esté No, yo también es una pero casualidad, voy a aclarar el punto. Mi papá fue secuestrado por la Revolución Libertadora en 1956. ¿Pero por qué? Porque él era un hombre que, digamos, defendía los derechos del trabajador. Él era, en ese momento, en 1956, fue delegado de la fábrica Seat en Valentín Alsina. Él era un obrero polaco. Mi familia, bueno, por parte de mi papá es polaco y por parte de mi mamá era ucraniana. Y bueno, yo de casualidad estoy aquí porque podía haber nacido en la Unión Soviética porque mi familia se exilió o incluso no haber existido. Porque estuvieron a punto de hundir el barco donde estaba mi papá detenido. Él estaba junto con José Espejo, que fue el secretario general de la CGT en aquella época. Y algo que aprendí de él es que... Espera, cuando termine todo esto, no te vayas. Bueno. Porque estoy escribiendo un libro sobre Espejo y te quiero consultar. Sí, no, está bien. Bueno, la cuestión es que el peronismo siempre fue revolución, no fue tibieza. No fue Alberto Fernández retrocediendo en chancletas con lo de Vicentín. Y lo que nos ocurrió en la última elección fue que pretendimos calentar con un calentador Primus en lugar de usar un aire acondicionado inverter. No sé a qué voy, ¿no? Bueno, voy al tema de que abandonamos las redes sociales. Nos ganaron por ahí, ¿eh? Nos ganaron con la tecnología también. Y en la remontada que tuvimos con Cato Podis, que yo lo felicito en realidad, militando en los trenes, es algo que teníamos que haber salido a hacer todos. No quedarnos esperando a que Cristina o Axel Kicillof hagan el gasto y nosotros nos quedemos sentados esperando el esfuerzo de ellos. No, todos tenemos que salir a militar y tenemos que ir casa por casa, familia por familia, abrir mentes. Y eso no sucedió. Lamentablemente no sucedió. Ahora tenemos que darlo vuelta. Pero el peronismo tiene que ser revolucionario.
tenemos que proponer un nuevo plan quinquenal. El votante no es un autómata al cual vamos y le sacamos el voto. Tenemos que crearle ganas de ir a votar al peronismo. Hubo mucha ausencia en la última elección. Si todos los que no fueron a votar nos hubiesen votado, yo no sé si hubiese ganado Milei. Estoy en duda con eso. Es mi punto de vista. Muy bien. Que no se ofendan, por favor, ¿eh? No, no. Pero es así. Estamos con la expectativa de terminar los sillones. Yo vine y empecé a militar para pisar callos. Disculpen, ¿no? Pero es así. Muy bien. Gracias, compañero. El Papa. El Papa del Inocente. Micrófono acá. Para el Papa. Acá. Papa primero y después hablamos. ¿Querés hablar, Maricel? Maricel y luego el Papa. ¿Querés hablar? No tengo problema. Dale. Bueno, no me dicen el Papa por ser consecuente, aunque lo soy, con el papado o la Iglesia Católica. Simplemente es el apellido materno, Paparella. O sea, denota mi identidad. Pero bueno, después, viste, las cosas son como son. No, quería hacer un tema que a lo mejor no estamos abordando o hacer alguna reflexión, no yo, sino de consulta, y justamente teniéndolo Oscar también, con quien hemos sido dignos adversarios en otras épocas y circunstancias, que es la postura histórica de Perón, lo que trazaba y lo que él consideraba la verdadera política, que era la política internacional, en definitiva. Entonces, el otro día tuvimos la charla de otro compañero, Capitanich, con su postura, pero tenía realmente una cuestión que es importante a tener en cuenta. Las cosas hay que verlas también a veces desde afuera, desde cuál es el planteamiento del destino de todo este movimiento nacional y popular. Para Perón, los dogmas que él creía en serio, uno de ellos era el continentalismo. Y el otro, la globalización universal organizada, en su concepto. Y eso los tenía como dogma. Quizás a lo mejor no son lo que nosotros a veces decimos que son las 20 verdades, la doctrina, las banderas, toda nuestra historia y nuestras cuitas. Recién decías que en esta etapa del capitalismo, para mí es el triunfo de Bretton Woods, llevado al extremo, digamos, ¿no? O sea, los ricos hacerse dueños del poder y ya no depender de los estados. O sea, convertirse en lo que son, en vez de financistas de estados, en ser estados que reivindican o tienen naciones en esta etapa en que se habla de nacionalismos y globalismo. Que yo creo que ambas son fallutas. Porque si nosotros somos peronistas y Perón era globalizador en términos de destino final de la humanidad, deberíamos mirar la historia desde ese lado. Entonces me pregunto, más allá de lo que el compañero dice que vino a pisar callos, es cierto, en lo local está bien que se haga. Ahora, yo no creo que todo sea igual, porque también debemos reconocer en estas pequeñas cosas que hubo lugares donde se ganaron las internas, pero en otros lugares se perdieron por las mismas circunstancias que ganamos. Militaron para el enemigo. Hay que decirlo. Hubo provincias concretamente que ganaron los gobernadores compañeros y después no eran los que controlaban las boletas de Milei, cuando Milei ni siquiera había aparecido por el lugar. Pero hoy estamos acá porque ganamos. En Avellaneda, Massa sacó el 60%, y yo no soy masista. No tengo nada por qué ocultar lo que soy peronista, y él es un peronista más. Pero ganamos, y ganamos muy bien. Quizás una de las elecciones donde se ganó más, mayor cantidad de votos. ¿Qué quiere decir? ¿Que militamos equivocadamente? ¿Que tenemos un intendente que es digno y que realmente ha hecho una gestión extraordinaria? Sí, pero militamos bien. Fuimos casa por casa. Nos plantamos en las mesas, nos plantamos en las discusiones, nos unimos entre sectores que no nos podíamos ver. Para mí era un orgullo que todos los intendentes de la democracia estuvieran en un palco
reivindicando a un compañero para que siga siendo intendente. Esto no se ve, no se dice, no es noticia, no le damos bola a los militantes. Pero estaba desde el Chino Sagol en el 83 hasta ahí mayor. Oscar. Faltó uno solo que fue un intendente interino que vive en Mendoza. Pero casi seguro que podíamos decir que estaba porque era disidente de la Unión Cívica Radical en la interna. Por eso digo que los análisis a veces, si bien deben ser generales, nos tenemos que incluir en la derrota, pero también tenemos que aprender y ver que hubo otras formas de hacer política que no son más ni menos iguales que a las que hicieron en la provincia, pero para el mal. Con la misma idea de salir casa por casa, de atender todas las circunstancias, se puede llevar un mensaje erróneo. Y también se hace. Acá no. En la tercera no. Ni siquiera hoy, con la diversidad de discusiones que tenemos, que si estamos con un sector o con otro. Yo estoy alineado en un sector. Obviamente, todos lo saben, por lo menos los militantes de Avellaneda. Pero entender la discusión y desde dónde discutimos me parece central. Por eso vuelvo al principio y cierro. ¿Cómo transmitimos, pese a la situación de crisis locales, de generales, de ver lo que pasa con los jubilados, de los cuales soy obviamente uno, qué pasa con el hambre, qué pasa con los chicos, todo esto que nos vende la televisión, que es real que suceda, pero que no tenemos todas las culpas de que esto haya sucedido porque estuvo el gobierno, como bien decías vos, de las mayorías que supimos representar en algún momento dado, que somos la peste de los 70 años. Al contrario, quizás tuvimos un proceso último que no estaba de acuerdo a esos cánones. Entonces, volver a ser mayorías. Y en el mundo, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedó todas esas historias que se continuaron después? Porque el Mercosur, donde Oscar fue legislador en esa. Y no vine a hablar bien de él porque a veces cuando tenemos algunas discusiones públicas, les recuerdo que para mí, no lo voy a decir porque lo he cambiado, tenía una opinión porque fuimos opositores, me tocaba ser el jefe de la oposición en su gobierno. Pero bueno, lograr integrarnos después de todo esto es un gran avance. ¿Y qué es el peronismo? ¿Quién tiene peronómetro hoy? Ahora resulta que hay alguien que dice por la televisión que una determinada señora, sí, pues se le puede decir señora, de golpe hace unos días algunos la miraban con cariño diciendo, y bueno, ahora se va Milei y viene esta señora que ella misma se encargó en irse y que a muchos se le vaya del coco. Algunos creen que porque Moreno habla en la televisión, Moreno dice cosas serias y es muy importante. Dice algunas cosas, pero no tiene razón. No conoce ni siquiera la doctrina ni la usa, tiene intereses. Intereses personales que no tienen nada que ver con el interés de todos nosotros. En definitiva, terminaba bancando el sistema. Es uno más. Bueno, termino, lo dejo, lo tenía que decir. Pero me interesa hablar de lo general, ¿no? Del mundo. Gracias, papá. Gracias. Estamos abriendo una discusión que va a darse luego en una cantidad de las conferencias posteriores, ¿no? Donde poner a Argentina en el mundo, este tema de la independencia económica y la última charla, que estará Jorge y el gobernador, bueno, ahí sí realmente las ganas que tenemos de debatir nos desborda, que hoy que vinimos a hablar de la historia, bueno, terminamos hablando de todo, ¿no? Yo le propongo, tenía a Maricel, dos más y la seguimos en la próxima, ¿les parece? Ahí la compañera en la primera fila. Maricel, la compañera, alguno más y después cierra el profesor, que tiene que promocionar su libro. Ah, para octubre. Un libro que justamente, tal vez de acá, tome algunos temas. Maricel. Primero quería agradecer a Briesa por haber venido a mi querida ciudad de Avellaneda
porque es un destacado periodista, un destacado escritor. Segundo, quería agradecerte la borde, vos sos un hombre de la política, un hombre que tiene sello propio, trabajamos 10 años juntos y te agradezco la confianza que depositaste siempre en mí. Lástima que se fue Ferraresi, que también le quería agradecer la oportunidad de darnos estos espacios de debate político. Bueno, dicho esto, quería comentar de que Macri ganó con el apoyo del radicalismo. Por eso recién me cargaba Ferraresi. Soy contra totalmente. Milei ganó con el apoyo del radicalismo porque no tiene a nadie, la verdad que si no, no podía haber ganado nunca. Me parece que a mi edad ya hablar de Milei para mí es too much, me revuelve el estómago. El otro día, en el homenaje casualmente de Perón, vino un dirigente y me dijo, ganamos compañera, volvemos compañera. Yo me puse contenta, lo miré y me dijo, sí, pero no con el kirchnerismo. ¿What? ¿Qué quiere decir? Que me corran, pues yo soy peronista, kirchnerista. No, claro, ustedes prefieren hacer alianza con el radicalismo. Pero gobernando nosotros, me dijo. ¿What? Si los mejores puestos, los mejores kiosquitos, los diputados, son todos radicales. Yo no quiero hacer más, como el latiguillo que dicen con bosta y barro, vamos a ganar con bosta y barro. Yo soy barro, yo no soy bosta. Los cimientos se hacen con concreto. Hay un montón de gente joven hoy. Yo soy de otra generación. Nosotros, vos sos joven. Nosotros somos de otra generación. Pero hay un montón de juventud que está dispuesta a luchar y a poner el pecho, que son peronistas. ¿Por qué no construyen desde ahí? ¿Por qué ir a que buscar el radicalismo? ¿Cuál es que hay que ir a buscar el radicalismo? No lo comparto. Y escuché a un compañero ahí que habló de sensibilidad y sentimiento, y es verdad. Eso es el peronismo, sensibilidad, sentimiento por el otro. Hay que dejar de leer a Maquiavelo, hay que leer un poco más de Platero y yo, hay que leer un poco más del Principito, no sé. Y seguir haciendo novelas, poesías, novelas, que también lo hacen muy bien. La compañera y cierra Hernán. ¿Estamos, compañera? El profesor, claro. No, el profe porque puede ser profeta también. Entonces sí, profe porque... Bueno, mi nombre es Priscila. Yo quiero preguntar, más que nada desde mi lugar de joven. Yo tengo 20 años. Cuando yo nací estaba asumiendo Néstor. Y por ahí desde mi lugar lo que siempre pienso y le pregunto a los compañeros que ya tienen años de carrera es cómo como peronistas logramos que hace 20 años atrás Néstor, Cristina enamoraran tanto a los jóvenes a tal punto de efervecer ese fuego que se había apagado durante tantos años y hoy la derecha haya ganado con el voto joven justamente. Recién la compañera decía hay que empezar a convocar a la juventud y dejar de buscar a los radicales. Dejar de buscar al resto y empezar a convocar a la juventud que tiene ganas de construir, que tiene ganas de luchar por los derechos que hemos perdido. Ahora lo que voy es, ¿por qué como peronistas dejamos de convocar a los jóvenes y dejamos de darle esa revolución que tanto nos caracterizaba como peronistas? Llegó un punto que nuestros representantes llegaron a decirnos lo que teníamos que hacer y dándonos una estructura y no dejarnos ser los revolucionistas que nos caracterizaba como peronistas. Usted recién hablaba del peronismo, de ser críticos y demás. Y yo creo que durante mucho tiempo a los jóvenes se les limitó la crítica al peronismo, se les limitó el poder pensar diferente, el poder compartir sí, ideas, pero construir en base al futuro y bueno, al presente obviamente. Pero en cierta forma la pregunta es, ¿por qué ustedes, desde su lugar de militantes, creen que durante estos años hemos perdido la juventud militante?
No estoy tan seguro que hayamos perdido la juventud militante. Tampoco creo que la juventud esté toda con Milei. Yo creo que hay como fenómenos etarios que son signo de época. Pero así como en el 70 no todos los jóvenes eran revolucionarios, digo, Astiz tenía la misma edad que Firmenich, con lo cual no era toda la juventud maravillosa ni revolucionaria. Tampoco en el 2010 eran todos kirchneristas, tampoco ahora son todos mileístas. Lo que sí creo que hay los fenómenos juveniles marcan un poco con ese signo, ¿no? La izquierda revolucionaria en los 70, el kirchnerismo en el 2010. Yo voy a dar una respuesta no política a esto. Yo creo que hay algo del orden de matar a la generación anterior. Porque la generación del 80 fue muy antisetentista. Y la generación de los 90, la militancia, era recuperadora de los 70, que fue la que llegó al gobierno con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Los cuadros de 30, 40 años que estuvieron en el Estado. Y era lógico que a una juventud kirchnerista le siguiera una juventud que quisiera romper a la generación anterior desde la derecha. Era lógico, porque vos como joven, ¿qué vas a romper? Lo establecido, lo estatuido. Rompés lo que está. Entonces no rompés lo que no está. Y yo creo que muchos jóvenes encontraron en el kirchnerismo, que llevaba 20 años de hegemonía cultural, lo establecido. Y no les importó tanto las cualidades ideológicas, sino que ya estaba establecido y que eso marcaba un corset para pensar la realidad que no los hacía libres. Y encontraron el corset de los libertarios para de ahí disputarle a la generación anterior una presencia dentro de la sociedad. Yo sé que esto es psicologicismo generacional, que además hay muchas respuestas políticas, pero hay algo en la lógica de ser joven y de rupturar algo que tiene que ver con que rompés lo que está, no rompés lo que no está. Y no importa qué es lo que está, vos rompés igual, digamos, ¿no? Y mirá, ya que les voy a profetizar algo. Antonio Machado decía, profeta ni mártir quiso ser, y un poco de todo fue. Voy a profetizar algo. En 10 años va a haber una generación de jóvenes antimileístas y peronistas, porque hay algo de ley natural ahí. Esperemos que antes. No te escucho nada. Eso que decís de romper con lo establecido. Que creo entonces que lo que hicimos mal como peronistas, y lo que hicieron mal nuestros dirigentes, fue establecernos una idea de lo que es el peronismo. Lo que pasa es que es imposible no establecerse, te soy sincero. Yo a los 30 y pico de años era una persona determinada. A los 50 años, cuando ingresé al Estado, ya era otra. Con lo cual ya estaba establecido. Te lo digo como autocrítica, ¿entendés? Tipos que en los 30 estaban, perdóname, no lo voy a decir, en diciembre del 2001 puteando al gobierno de la Alianza y cagándose a trompadas en la Plaza de Mayo, en el 2020 estaban apoltronados los sillones del Estado. Y dijeron, bueno, administremos un poco esto. Eso también pasa. Ahora, vos podés decir, hijos de puta, traicionaron. No, se hicieron viejos, nos hicimos viejos, qué sé yo. Te va a pasar a vos. Esto que te estoy diciendo es de viejo choto. Te va a pasar a vos. Pero ¿sabés qué es lo importante? Estar atento a eso y permitir el trasvasamiento generacional permanente. Ese es un buen consejo de Perón, ¿no? Generar un trasvasamiento generacional permanente. Digo, me parece que hemos encontrado algunas respuestas y se nos abren otras preguntas. Y está bueno porque las certezas,
Las certezas son enemigas muchas veces en estos momentos, ¿no? En estos momentos tener demasiadas certezas no son buenos consejeros. Entonces, lo hemos escuchado, Hernán, hemos escuchado a diferentes compañeros. Con el Papa, con Villagra, enfrentamos casualmente aquellos intentos de saqueo. Avellaneda fue uno de los lugares donde no hubo ni represión ni saqueos. El único, creo, ni uno, ¿no? Y cuando fue lo de Costequi y Santillán, entonces también acá nos une un compromiso, digamos, de preservar a la gente. Y efectivamente, en aquel momento, bueno, aclaramos que con la iglesia, porque repartimos la comida en las capillas, con los empresarios, con la CTA, con los piqueteros se logró. Esto tiene que ver con un compromiso con el pueblo. Yo creo que hemos encontrado algunas respuestas, se nos abren otras preguntas, por lo menos a mí en la misma proporción, y lo que invito es que, bueno, que en las próximas actividades podamos seguir encontrando respuestas y haciendo nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes 13 para ver América Latina en el mundo en disputa. Muchas gracias, profesor. Le vamos a dar un aplauso al profe.